Hola, buenas tardes a todos. Compañeros, autoridades, profesionales y otras personas que están aquí simplemente por curiosidad, porque el tema lo merece. Bueno, antes de nada me gustaría presentarme, aunque lo pone en el programa, pues soy Beatriz Espuig, soy la nueva y recién estrenada decana de la Delegación Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, y esta es mi primera intervención oficial como tal. Entonces, bueno, pues es un honor hacerlo delante de todos ustedes. También es un honor, también, ¿por qué no?, presentar a esta jornada, que, bueno, es una disciplina que parece como joven por su definición, ¿no? La ingeniería forense. Todos estamos acostumbrados a hablar de la medicina forense. Bueno, de hablar no, pero es lo que vemos en la televisión, en las series, en los documentales. Y esto, pues, es también lo mismo, ¿no? Destripar, pues, el comportamiento de los, como que pasó, qué sucedió, bueno, todo el qué, el cómo, el cuándo y todo de los famosos naufragios que vamos a tratar en esta jornada. Bueno, como va a explicar más adelante Guillermo, yo no me quiero adelantar, pero bueno, que vamos a tratar todos estos temas desde la determinación y la reconstrucción de los hechos y luego pues analizar las posibles causas. Y yo no me quiero dilatar más en el tiempo porque es una pequeña introducción nada más la que quería hacer y sobre todo pues presentar a los ponentes, a los expertos de esta materia. Pues por una parte tenemos a Guillermo Gefael, que es ingeniero naval y colegiado, miembro de la asociación, ha sido decano, ha estado en esta silla en alguna ocasión y bueno, ha trabajado en diversas empresas del sector en España, México y Portugal y bueno, tiene una dilatadísima experiencia como ingeniero naval. Tengo que reconocer que me quedan 3 párrafos más que leer de su currículum, porque es muy extenso, Guillermo, pero voy a pasar también a presentar a Juan Manuel López, que es la persona que lo acompaña en esta aventura, que te han embarcado para estar aquí. Gracias por venir, te lo agradecemos. Y bueno, él es licenciado en Navegación Marítima por la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón, es piloto de primera clase de la Marina Mercante, y por lo que veo has estudiado en muchísimas universidades del mundo, ¿no? Y que has navegado con muchísimas navieras. Seguramente no me quiero extender en vuestro conocimiento porque yo creo que los que están aquí presentes lo van a tener claro, vuestra experiencia y conocimiento. O sea que finalizo. Muchísimas gracias por asistir, gracias por estar aquí y doy la palabra al almirante jefe del Arsenal de Ferrol. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, simplemente que quiero darle la bienvenida aquí a esta sala Carlos III del Museo de Construcción Naval. Seguro que hablaremos algo de construcción naval y de fallos en la construcción naval a la vista de la temática que tenemos hoy. Y nada, insisto, muchas gracias por venir. Creo que la conferencia de hoy va a ser muy entretenida porque, bueno, a los marinos no nos gusta hablar de barcos que se hunden, pero los barcos se hunden, y siempre es un tema apasionante y tenemos que aprender de por qué se hunden los barcos. Además, hay 2 barcos ahí que eran de la Armada Española. Entonces, bueno, es de especial interés para los marinos que estamos aquí. Y nada más, muchas gracias, Beatriz. Gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos por venir aquí y por organizar esta conferencia, que espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias. No, simplemente decir que cada intervención van a ser unos 20 minutos y después habrá un turno de preguntas. O sea que después habrá una ocasión de otros 20 minutos o media hora de preguntar lo que queráis a cada uno de los ponentes. Muy bien. Muchas gracias, almirante, muchas gracias, decana. Muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a ver, antes tuvimos un poco de lío con el tema de las presentaciones porque no nos funcionaban bien, a ver si conseguimos que funcionen. Yo creo que sí. Bueno, primero una muy rápida introducción. ¿Qué es esto de la ingeniería naval forense? Que es algo que no se oye mucho hablar. Aquí no se trata de investigar cadáveres, sino de investigar barcos. Y vamos a una rápida idea de qué es lo que se trata,
por lo menos qué es lo que nosotros entendemos por ello. Puede ser que no sea común. Entonces, ¿qué es la ingeniería naval forense? Y es la rama de la ingeniería naval que, en unión de otras disciplinas, esto es lo importante, investiga en los siguientes campos. Primero, en la parte histórica es de determinación de las características, prestaciones y acaecimientos de buques y embarcaciones históricos, desaparecidos o no. Y también causas de un accidente, fallo o inadecuado funcionamiento de cualquier tipo de buques, embarcaciones o artefactos marinos y sus componentes de cualquier época. Entonces, digamos que la ingeniería naval forense, la que investiga este tipo de cosas, tiene una parte más histórica, ligada a los barcos históricos, y otra parte ligada más a los barcos actuales. Entonces, ¿ingeniería forense o ingeniería inversa? Cuando se trata de buques y embarcaciones actuales, la denominación más usual, que es lo que se hace en los peritajes, por ejemplo, es aplicar ingeniería inversa, la que se aplica para los informes periciales. Y la histórica es más a buques históricos ya desaparecidos hace tiempo, en la cual investigamos si hubo un accidente con ellos o no. A lo mejor lo que estamos es investigando pues, sus características y cómo navegaba, cómo no navegaba, cómo estaba construido, cómo no estaba construido. La presentación de hoy es un mix de dos casos históricos y uno actual, pero los abarcaremos todos bajo la denominación de ingeniería naval forense. ¿Por qué? El Vallesian es un barco supermoderno y que se hundió el año pasado, pero cuando hicimos este trabajo fue a los pocos días de haberse hundido y no se sabía nada de él. En los periódicos lo que estaban era saliendo todo tipo de disparates y de lucubraciones, y que si que si lo habían hecho a propósito, que si había sido un atentado, en fin, estaban saliendo 27.000 teorías de la conspiración. Y dijimos, hombre, no, esto habrá que darle alguna explicación más técnica. Entonces nos pusimos a investigar con la poquísima información que había disponible técnica en aquel momento, era ir buceando y diciendo esto sí interesa, esto no interesa, esto está mal, esto está mejor. Y entonces sí fue un poco forense desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué conocimientos y técnicas se utilizan? Pues desde luego los de ingeniería naval, ¿no? Mecánica de fluidos, resistencia de materiales, hidrostática e hidrodinámica, sistemas de propulsión, sistemas e instalaciones auxiliares, normativas, etcétera, etcétera. Todo lo que estudiamos en la carrera de ingeniería naval. Y luego, como técnicas auxiliares de diseño y cálculo, pues muchas de las que utilizamos en ingeniería naval y algunas más. Diseño en 3 dimensiones por superficies, por sólidos, esto es muy importante y nos lo explicará después Juan Manuel. Fotogrametría, cálculo por elementos finitos, estudios CFD, Excel avanzado, análisis de datos, etcétera, etcétera. Y otros conocimientos que también hay que aplicar para aplicar la ingeniería naval forense: meteorología, investigación subacuática, oceanografía, geología de fondos marinos, navegación, biología marítima, etcétera, etcétera. Un montón de técnicas colaterales. Y en investigación histórica y arqueología naval, que es de lo que más vamos a hablar hoy, es pues, de investigación documental en archivos y bibliotecas, investigación en colecciones especiales, registros militares y de navegación, meteorología forense. Ya veréis como en lo del Reina Regente, pues hubo que ir a hacer cuál era la meteorología de cuando se hundió. Y con un programa actual fuimos atrás en el tiempo a reconstruir las condiciones. Arqueología naval subacuática, análisis de maquetas y modelos, análisis de grabados, cuadros y relieves, análisis de instrumentos y artefactos históricos, etcétera, etcétera. Todo lo que es investigación básicamente histórica, etcétera. Los casos que vamos a exponer hoy son, en primer caso, es el del Vallesian, todo el mundo lo conoce, un yate de lujo de 56 metros de eslora y aparejo de cúter de un solo mástil. Ahí está en la fotografía, se ve el Vallesian con un mástil de 72 metros sobre el agua y al lado la goleta Sir Baden-Powell, fondeados unos días antes de que ocurriera el accidente. Se perdieron, al dársela volcó y se perdieron 7 vidas. El segundo caso, vamos a ver el Reina Regente, que es un crucero protegido de 97 metros de eslora, casco de acero remachado,
era casco de acero dulce y propulsión a vapor, perdido en la mar en el Golfo de Cádiz el 10 de marzo del 1985, desapareciendo la totalidad de sus 420 tripulantes. Aquello que está en la imagen es el informe que se hizo oficial, que hizo al poco de hundirse el barco, que fueron el capitán de fragata Fernando Villamil y el ingeniero de Marina, que era un ingeniero naval, don José Castellote. Y el tercer caso es el Santísima Trinidad, navío de 120-140 cañones y obuses, hundido el 24 de octubre del 805 frente a Barbate, tras ser capturado 3 días antes por los ingleses en la batalla de Trafalgar, con 205 muertos y 108 heridos a bordo. Y la fotografía que está ahí tiene algo que ver con el Santísima Trinidad, porque ahí, si veis, estamos, Juan Manuel está aquí a la izquierda, yo estoy allí por allí a la derecha y estamos a bordo del Tofiño. Nos fuimos 3 días embarcados en 2023 o 2022. ¿Cuándo fuimos? Ya no me acuerdo. Bueno, fuimos a tratar de localizar el pecio del Santísima Trinidad. Con la ayuda del presidente en aquel momento de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, con Diego Fernández, que se llevaba muy bien con el AGEMA, pues lo convenció para que nos llevaran, porque no teníamos. Juan Manuel trabajó en un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz y entonces teníamos un catedrático de esa universidad, Luis Coín, decía que tenía bastante localizado el pecio del Santísima Trinidad y nos dio una demora y una distancia y unas cosas, se la mandamos a la Marina y de alguna manera los convencimos para que fuéramos a ver en aquel sitio si efectivamente el Santísima Trinidad o no. Entonces, no me voy a enrollar, luego lo contaré con un poquito más de detalle, pero nos pasamos 3 días. Spoiler, no lo encontramos. Bueno, y ya está. Entonces, ahora vamos a empezar ya con la primera presentación. Esta presentación la hicimos en Gijón, en uno de los congresos de ingeniería naval, y esta es una presentación que tuvo, aquí son unas cuantas diapositivas nada más, pero detrás tiene un trabajo que después, si tenemos tiempo, os mostraré parte del trabajo, porque llevó algunas corridas de ordenador que hizo Juan Manuel, que es el que sabe de estas cosas, no yo. Hicimos 42 corridas, ya lo veréis, algunas de ellas llevaron más de 80 horas de computación, porque tampoco tenemos el superordenador cuántico, es un ordenador bueno que tiene él, pero hasta ahí. Bien, la parte está dividida en 2 partes, una parte de aerodinámicas y la estabilidad. Lo que se hizo fue modelar el barco. También en aquel momento, cuando hicimos esto, las medidas las teníamos más o menos, y la información era más o menos, pero estuvimos investigando, por ahí lo de forense, fuimos investigando hasta que conseguimos, Juan Manuel consiguió hacer una reproducción bastante parecida al barco real. Bueno, y vimos que no tenía estos barcos, al final tienen un problema reglamentario del que luego vamos a hablar. Se hundió este barco, en mi opinión, porque la reglamentación no es adecuada. Bueno, primero corrimos con CFD para el efecto del viento. Primero vimos cómo resulta que hay una cosa curiosa que yo no sabía, y es que el centro de presión, cuando lo corres en CFD, no se aplica directamente físicamente sobre el objeto que está estudiando, sino que puede estar a una distancia de él. Es una cosa que todavía yo estoy por entender, que no la entiendo. Aquí hicimos 32 corridas, 16 más 16, usando el sistema RANS kappa epsilon y para hacer el estudio aerodinámico, con algunas, lo que os decía antes, ¿no? Algunas de las corridas duraron más de 80 horas, o sea, la cantidad de horas que esto llevó es muy notable. Y estudiamos vientos de 10, 25, 30 y 40 metros por segundo. Ahí lo tenéis en nudo, 19.4, 48.6, 58.3 y 77.8. 77.8
58.3 estamos casi en el límite del viento en una fuerza 12, porque a partir de 63 ya es huracán, ¿de acuerdo? Y vimos escoras, estudiamos escoras de 0, 30 grados, 50 y 75 grados. Calculamos los coeficientes aerodinámicos. C sub I es en sentido transversal, el envuelco transversal, y C sub Z en sentido vertical. Y encontramos, al hacer el análisis, porque el mástil lo modelamos con ese mástil que era enorme, y también lo modelamos con los enrolladores de Fokker, tenía 3 enrolladores en proa, parece que no, y son unos cilindros, aunque esté enrollado, que es un cilindro notable, y ofrece una importante resistencia al viento, y con todas las crucetas. No modelamos los obenques porque eso ya era demasiado, pero con las crucetas sí. Y encontramos una cosa que nos llamó la atención, es que resulta que las crucetas parecía que en algún momento determinado pues daban un momento adrizante en vez de un momento escorante. Tú cargas el viento sobre el mástil y con sus crucetas y parece que lo lógico que todo sea un momento escorante. Pues no, las crucetas ejercían un ligero momento escorante, adrizante, aparentemente, o por lo menos tenían una componente de momento adrizante, lo cual no es ningún misterio. Es una cosa bastante fácil de entender. Y es por el mismo efecto por el que vuela una cometa. Tú una cometa la pones contra el viento y lo que tiende es a levantarse. Y al fin y al cabo, cuando tienes el mástil esquinado y la cruceta así, pues la cruceta está actuando como si fuera una cometa, entre comillas, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente tiene una componente adrizante. Tiene 2 componentes, una escorante y una adrizante. Y nos llamó la atención y estuvimos investigándolo. Luego calculamos C sub PCRLs, el centro de presión y centro de resistencia lateral, las distancias, y los calculamos y vemos, eso bastante coincidía muy bien, pues veis las curvas, a partir de 10 grados de escora ya eran bastante coincidentes, a partir de 20 completamente coincidentes. Entonces, las fuerzas que se ejercían determinamos las fuerzas que se ejercían para cada velocidad y escora, y cuánto era la distancia entre los centros de presión y los centros de resistencia lateral, con lo cual pudimos con eso calcular los momentos y los brazos de escora correspondientes a esos momentos para la condición que nosotros contemplamos. Y la condición que contemplamos era la de salida de puerto en plena carga. Luego, cuando la MAIB, la Agencia de Investigación Oficial británica, hizo su cálculo, en vez de considerar esa condición, porque ellos tenían una información que nosotros en este momento no teníamos, que era la condición de carga en que estaba el barco. Y ellos resulta que estaban al revés, casi en llegada a puerto con un mínimo de combustible. Y entonces, sus conclusiones son prácticamente las mismas que las nuestras. Lo que pasa es que el tiempo de vuelco que a nosotros nos dieron, ya lo veréis, 23 y pico segundos, a ellos les daba 15, porque claro, el barco estaba más ligero y tenía peor momento menos desplazamiento. Esa salida de puerto, y encontramos que efectivamente que los spreaders, las crucetas ejercían al final el momento de las crucetas es escorante, o sea, hay una parte de momento adrizante, pero predomina el efecto escorante. ¿De acuerdo? Sin embargo, si allí veis en la tabla, para vientos de 10, 25, 30 y 40 metros por segundo, la fuerza que ejercen las crucetas, la fuerza escorante, va desde 109 hasta 1736 a 30 metros por segundo, que son unos 60 nudos más o menos, ya ejercen 1 tonelada de fuerza escorante. Este es un tema que ha llamado la atención en las sociedades de clasificación y en las autoridades nacionales, porque es un tema que al parecer, por lo que nos han comentado, no se estaba teniendo en cuenta. Se modelaba el efecto del viento sobre el mástil, pero no sobre las crucetas. Y claro, cuando tienes una fuerza de 1 tonelada situada a 22,6 metros de altura, bueno, pues eso ejerce un par escorante notable. Entonces ahora se está revisando en las sociedades de clasificación a ver qué hacen con esto, si efectivamente los van a tener en cuenta para el futuro o no.
La curva de momentos adrizantes, la estática y de brazos adrizantes y la dinámica, estos se parecen mucho a las que teníamos porque conseguimos al final el cuaderno de estabilidad del barco original. Y entonces estas son prácticamente, aquellas no son exactamente iguales, pero son, y lo que sí reflejan, que cumplen con los criterios exigidos por la MCA para los large yachts, en el Large Yacht Code, ¿okay? Para los grandes yates. Entonces, con estas curvas, que son las curvas de un barco que cubre, que ya veis que el ángulo de anulación del brazo adrizante está a 80 grados, porque la reglamentación lo permite. A partir de, en barcos menores de 24 metros no puedes bajarte de 90 grados, pero en barcos mayores sí, te permiten en ciertas circunstancias y te pueden poner algunas limitaciones, y entonces sí te permiten que tengas un ángulo límite menor de 90. Con esto construimos la curva de GZ con la curva de brazos escorantes, y es la amarilla, la azul es la adrizantes, la amarilla es la escorantes y la negra es la resta de las dos. Ves que en estática tenemos para un viento de 30 metros por segundo, ¿vale? Que son, ya te digo, unos 60 nudos más o menos. Pues tienes un ángulo de equilibrio. Esto tiene... Sí, hay un ángulo de equilibrio estático de alrededor de 20 grados. Es decir, bueno, pues oye, la cosa no está tan mal. 20 grados de escora, mientras no se te sumerjan aberturas ahí, pues bueno, es razonable. Pero en cambio vemos que en dinámica, pues lo mismo son la curva estática, la curva de adrizantes, de escorantes, pero ya el ángulo de equilibrio dinámico ya llega casi hasta 50. Y el barco, porque claro, el barco cuando le carga una racha de viento muy fuerte, escora, y el barco no para en los 20 grados, sigue más adelante y luego ya empieza a recuperar, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si subíamos? Fijaros ahora, la velocidad del viento es de 31,1 metros por segundo, o sea, solo 1,1 metros por segundo es aproximadamente 2 nudos más, nada más. Pues con esa pequeña diferencia de velocidad vemos que aquí efectivamente seguimos teniendo un equilibrio estático alrededor de 20 grados, bueno, y luego por supuesto a 70, pero vamos, el primero te encuentras a 20 y dices, no, pues el barco se va a parar 20 grados. No, no se para a 20 grados. Y fijaros que ya aquí la resta de las dinámicas, prácticamente a partir de 60 grados se hace cero. El barco se queda sin reserva dinámica ninguna para poderse adrizar. Y con lo cual el barco puede tender a permanecer tumbado y no recuperar. Si ha alcanzado ese ángulo bajo un efecto dinámico rápido, se puede quedar ahí y ya nunca más recuperar, que fue lo que le pasó a este barco. Las anteriores eran con crucetas y aquí sin crucetas, y para esa misma velocidad de 31,1 metros por segundo, que antes las dinámicas prácticamente se anulaban, aquí todavía están, no spreaders, y aquí estamos, pues todavía no llega a 50 grados. O sea, el efecto de las crucetas es muy notable. Parece que es muy poco, pero al final resulta que es mucho y hay que tener mucho cuidado. Aquí, y ahora, Maite, porque esto es lo que antes tuvimos un lío horrible porque no nos encajaba, ¿ves? Pero ahora hemos conseguido la manera de hacer que se vea. Entonces esto es el CFD con el viento, con el barco, cómo fue escorando, y hasta que alcanzó los 90 grados prácticamente en 23 y pico segundos, el barco estaba tumbado. Con lo cual la tripulación, estamos recordando, es un barco a palo seco, o sea, no tenía velas puestas, estaba fondeado. Estos barcos tienen la orza, la quilla del barco,
es un cajón de quilla horizontal. Luego veremos al final en las preguntas, eso tenemos imágenes para ver el barco. De muy poco calado, porque tienen que restringirlo, porque luego tiene una orza que baja y tiene hasta los 10 metros de profundidad, pero claro, con 10 metros de profundidad no entra en ningún puerto prácticamente. Entonces, para que pueda entrar en las marinas, reducen el calado de tal manera que queda alrededor de los 4 metros y pico. Entonces, cuando estaba fondeado, por eso digo, hay un tema ahí también relacionado con la reglamentación, porque simplemente el tema de que el barco fondeado con la quilla, con la orza arriba, no está contemplado en el libro de estabilidad. Simplemente no es una condición reglamentaria y por lo tanto no está contemplado. La orza, cuando está fondeado el barco, cuando esta gente que estaba a bordo, fondeado en la costa de Palermo, y estaban durmiendo, habían ido a tierra y luego venían, estaban durmiendo. La orza, si tú la dejas abajo, y el barco se menea con la mar, hace cloc, 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 y suena. Y no deja dormir a los pasajeros. Entonces, por eso se sube y se trinca arriba para que no haga, entre otras cosas, para que no haga ruido. Pero claro, la curva de estabilidad con la orza de arriba no es ni mucho menos lo mismo que con ella abajo. La orza pesaba unas 50 toneladas más o menos. Vamos al siguiente. Otra vez a la presentación. Que hemos tenido que hacerlo así, dividirlo para poder verlos. Y entonces la conclusión de la parte aerodinámica. Las crucetas hacen una pequeña fuerza adrizante, pero que no tiene relevancia en el viento total, en el efecto total del viento, aunque sí vemos que en la estabilidad dinámica sí que lo tiene. Parece que no, pero al final influye bastante. Pero tienen un efecto significante en la seguridad del barco cuando es golpeado con un golpe de viento intenso y repentino. Esto es lo que le pasó al Bayesian, es una cosa que es muy típica, que pasa en el Mediterráneo con una cierta frecuencia, que es lo que llaman un downburst, un desplome. Y es que el agua caliente va subiendo, en la tormenta va subiendo aire húmedo, agua caliente no, aire húmedo, va subiendo y cuando llega cuando llegan las capas altas de la atmósfera se enfría repentinamente, se enfría el aire, se enfría el agua, y entonces el aire por su propio peso tiende a caer y puede golpear la superficie del mar con vientos de 150 kilómetros por hora o incluso más, ninguna broma. Y luego eso golpea el mar y se extiende radialmente todo alrededor. No es... Al principio, cuando se empezó a investigar lo del Bayesian, se pensaba que había sido un tornado. Eso es lo que primero se dijo, y luego ya explicaron que no, que había sido un desplome de este estilo. Un tornado tiene un radio de acción no tienen mucho radio de acción, son tremendamente intensos, pero tienen 50 metros de radio, de diámetro, una cosa así, no tienen mucho más. Y entonces, si te pasa por encima, te puede hacer daño, pero es relativamente rápido. En cambio, un downburst de estos tiene kilómetros o millas de amplitud, no muchas, pero sí las suficientes para que te agarre de lleno. Y entonces, lo que encontramos es que una racha repentina de 60 kilómetros o más puede dinámicamente escorar este tipo de veleros hasta un ángulo de no retorno, como vimos antes, de una forma muy rápida, incluso aunque se encuentren en situación de estanqueidad completa. Es decir, aunque no haya aberturas en las que entre el agua, pero el simple hecho de que el barco supere su ángulo límite, pues ya se queda ahí, ya no se pone derecho. Por tanto, nuestra opinión es que la estabilidad de estos barcos debe estar estudiada para el efecto de una racha de viento intensa cuando estén a palo seco, particularmente cuando la orza esté en la posición subida. Eso, en nuestra opinión, debería estudiarse. ¿Qué pasa? También es cierto que la mayor parte... Hay varios barcos que se han perdido de esta manera históricamente, pero ¿qué pasa? Que claro, si te pones muy exigente en la curva de adrizamiento, y dices que el ángulo tiene que ser mucho más allá de 90, eso, empiezas a meterte en unas formas y empiezas a condicionar el diseño. Y entonces ya no puedes hacer cosas bonitas. En este barco
como es para gente de mucho dinero, decía, yo lo que quiero es tener el mástil más alto del mundo mundial. Claro, 72 metros sobre el agua. Claro, eso tiene... Y ya este tipo de barcos, hay incluso alguno que tiene más, alguno que tiene cerca de 100, y todos dan problemas cuando son alcanzados por este tipo de rachas. Con lo cual, una de las cosas que hay que pensar es decir, espérate, no presumas tanto de mástil, 5 minutos. Bien, ya estoy acabando. Y ahora, bueno, pues muy rápidamente. Luego vimos la inundación. La inundación, lo que hicimos fue modelar barco. Sí que había, claro, aberturas. Sí que había aberturas, una que en popa, en el casco, sorprendente. Esta es en la ventilación, esto es en la caseta, y esto es ya dentro de la caseta, la bajada a la cubierta inferior, a la de camarotes. O sea, teníamos una abertura aquí, otras aquí y la de bajar. Esto a mí me pareció completamente sorprendente de que estuviera en el casco, una abertura de ventilación grande, porque son unas aberturas que tienen más o menos este tamaño, son unas aberturas de ventilación poderosas. Y no estoy... Bien. Pues muy rápidamente, y entonces, ¿y por qué? Es una cosa curiosa, porque lo permite el reglamento. Y lo permite el reglamento porque resulta que para ver la altura mínima que se exige de una abertura de ventilación sobre la cubierta de francobordo, que la cubierta de francobordo es esta, en el pocete donde iba la caseta, pero se mide sobre las prolongaciones de proa y de popa. Eso para mí es un disparate, o sea, que se permitan aberturas de ventilación en el casco es un disparate. Bueno, entonces modelamos el interior, luego veréis alguna imagen, después si nos da tiempo ponemos alguna imagen. Se asignaron masas al mástil, a la cubierta, al casco, a la distribución, para calcular los momentos de inercia, muy rápido, y entonces luego fuimos viendo cómo se inundaba el barco. Y entonces, al principio, a 45 grados ya se metía la ventilación de popa, empezaba a meterse la de la caseta, a 60 grados ya esas dos estaban completamente sumergidas, metiendo, y como estaban con los motores arrancados, porque estaban preparándose para salir, pues eso estaba abierto, con lo cual entraba el agua por ahí a toda velocidad. Y hasta que ya 85, algo más, 80 grados, 70 y tantos grados, ya se metía también la de la escalera, y entonces el agua por esa escalera bajaba masivamente a la cubierta inferior, donde había 5 o 6 personas durmiendo, ¿no? Bueno, calculamos cómo fue el proceso de vuelco, la velocidad angular, el rolido, o sea, el gib, cómo subía y bajaba. Después estudiamos todo esto, acabo ya, y vimos que cuánta agua tuvo que entrar para hundirse. Pues el desplazamiento de todo el casco, si estuviera completamente lleno de agua, eran 1.444 toneladas. La condición de carga considerada eran 543 toneladas, con lo cual podían entrar 901 toneladas de agua dentro del barco. Bien, para que se hundiera, para que pudiera completamente toda flotabilidad. Y ahí se ve el total de máquinas es la curva verde y el total de la acomodación es la curva esa, y al final se hundía en 140 segundos. O sea, 2 minutos y 20 segundos. Más o menos el barco estaba completamente lleno de agua y se hundía porque estaba completamente lleno. Esto es rápidamente, una cosa muy rápida. Aquí lo que hicimos fue, se adoptó una escora fija de 70 grados, no pudimos hacer todo ¿y cómo empieza a llegar el agua? Empieza a llenar el agua. No hicimos con el barco todo escorándose porque eso para calcularlo era interminable. Lo que hicimos fue fijar una escora y ahí arriba, si veis, ahí, ves que hay un contador en segundos. Pues a los 9 segundos o 10 segundos ya empezaba a entrar el agua por las ventilaciones la de máquinas y la de lo que es en popa, le llaman el lazareto, y va entrando hasta que finalmente en un tiempo
esto no está completamente hasta que se inunda entero. Para que se vea cómo va entrando el agua, entra a una velocidad tremenda. Entra a una velocidad tremenda. Como va rebosando, va pasando por puertas y mamparos y va inundando todos los espacios. Y bien, ahora esto va a acabar y vamos a ver lo mismo en el cuerpo de proa, en el cuerpo de la habilitación. Pero es pavoroso la velocidad, que estos son 20 y tantos segundos, ¿no? ¿Me pasas la siguiente? O sea, lo que sí que es cierto, lo que sí que es real, bueno, real según calculado, es la cantidad y velocidad a la que entraba el agua, aunque la escora la hemos mantenido fija, ¿vale? Bien, y esto es en el cuerpo de proa, lo que es la parte de habilitación, primero se va llenando la parte de popa y después también hicimos los mismos 70 grados y aquí, ahí arriba, van pasando los segundos y esto empieza a llenarse un poco más tarde y ahora ya empieza a entrar por la escalera de bajada. La velocidad de entrada por la escalera de bajada con la inversión que tenía en ese momento, bajaba el agua a 10 metros por segundo por la escalera. No podías escapar de ahí de ninguna de las maneras. O sea, te quedas ahí. Y ya no puedes absolutamente hacer nada, porque eso se inunda en un plis-plas. Esto no sé qué es. Y ya está. Bueno, entonces vuelvo otra vez a la presentación y ya termino. Conclusiones. Estos barcos de este estilo, de alrededor de los 55 metros de eslora, con grandes altos mástiles, con orzas abatibles, un máximo de GZ de 0,9 metros o menos, alrededor de unos 35 grados y ángulos de anulación de la estabilidad menores de 90 grados, corren un riesgo alto de que cuando sean golpeados por el costado con un viento de 60 metros o más, se pueden tumbar, lo que dijimos antes, de manera que no se pueden recuperar. Y si hay ventilaciones altas cercanas a los lados y están abiertas, se puede ocurrir, como ocurrió en este caso, una inundación catastrófica, ya segura. El barco se hundió en total en menos de 2 minutos y medio. En 2 minutos 30 el barco estaba hundido completamente y se acabó. A esta vamos a ir bastante rápido porque esta es también una presentación que la Escuela Naval, esto lo hicimos en la Escuela Naval, esta presentación, y entonces porque allí teníamos 1 hora entera para hablar y tiene muchas diapositivas. Vamos a ir pasando por muchas de ellas simplemente. Bueno, esto fue, aquí en esta presentación no estaba John, lo hice con una socia mía de la empresa, con Estefanía León Rama, que es ingeniero técnico naval. Luego, perdón, que estoy hablando muy lejos. Luego después John hizo un recálculo de todo esto más completo, pero no fue para esta presentación. No llegamos a hacer una presentación con lo que tú hiciste. Bueno, el 10 de marzo de 95, el crucero de la Armada Española, Reina Regente y los 412 hombres se perdieron sin dejar rastro en un duro temporal durante una corta travesía entre Tánger y Cádiz. ¿Cómo se habían hecho? Se había sacado un concurso, se presentaron unas ofertas y al final se ganó, voy a ir muy rápido con esto, un astillero escocés y se diseñó en el Reino Unido el barco, se construyó un astillero de Escocia. Era diseñado por gente muy potente de aquel momento, el tal John Biles, que es... El concepto siguió el formato de la llamada Jeune École, de francés no tengo ni idea, un concepto de estrategia naval desarrollada durante el siglo XIX que abogaba por el uso de unidades pequeñas fuertemente armadas para competir con los acorazados, que además eran súper carísimos, ¿no? También el supervisor fue un tío muy, muy prestigiado. El casco ya era de acero dulce, que era un material que había sustituido al hierro a partir del 73 en Francia y del 80 en Inglaterra, y fue mientras el hierro había sustituido paulatinamente a la madera desde finales del 18. La estructura del casco estaba dividida en 2 partes principales. La primera, la inferior, hasta la cubierta protectriz. La cubierta protectriz es esta.
esta de aquí, que va por debajo de flotación, y luego la superestructura sobre esta cubierta. Aquí veis la cubierta protectriz, se ve bien, que es esta. Esta es la cubierta protectriz, cuya teoría era que si te pegaban un torpedazo aquí o un cañonazo aquí, pues no se perdía el barco. Y el espacio intermedio se llenaba de cofferdams para el carbón y para otras cosas. De tal manera que si te abrían un agujero, si era de unos 20 metros cúbicos, se te llenaba aquello, pero el barco sobrevivía. Aquí veis la distribución de las carboneras. Estas son las carboneras sobre cubierta protectriz, estas de aquí, y estas son bajo cubierta protectriz, y estos son los trímenes, lo que llamaban los trímenes, tanques de trimado de proa y popa. El aspecto más controvertido de su construcción fue el montaje de Ferrol de las piezas González Ontoria de 24 centímetros en lugar de las proyectadas de 20 centímetros, que eran las originales. Pero bueno, se cambiaron esas, que claro, pesaban un montón de toneladas más, pero los ingenieros calculistas habían dicho que bueno, que sí, que se podía. Luego, problemas de estabilidad. Esto voy a pasar un poco rápido, pero el problema que es que el barco, los 5 o 6 comandantes que tuvo, todos dijeron que el barco se dormía a las bandas. Y a algunos le llama eso mucha estabilidad, cuando es justamente lo contrario. Pero bueno, era la terminología, y el barco que se dormía a las bandas es porque tenía un pequeño GM inicial, y luego también a altas escoras ya no tenía tanto. Bueno, vamos a pasar por esto, el segundo comandante, etcétera, cuántas toneladas, decían que no se llevaran las 1.200 toneladas de carbón que podían llevar, sino que con 720 ya era suficiente, porque si no se sobrecargaba el barco, porque el barco salió más pesado de lo que se había calculado. El tercer comandante, en fin, todos los comandantes narraban cosas similares, que aquello no estaba muy cristiano. Y dicen, en algunos momentos, las condiciones marinas del buque, en algunos momentos llega a dudarse de ellas. Pues sí, claro que se da. Bien, resumiendo, se detectó un exceso de calado, si se cargaba el mucho, calidad de movimientos lentos y durmiéndose a las bandas, y en el informe de la comisión se afirma que el proyectista y el constructor aprobaron la sustitución de los cañones. El quinto comandante, que fue el que se hundió, salió de Tánger, después de llevando una embajada marroquí, y salió a las pocas horas de salir de Tánger, en el que había un temporal del sur, el barco se perdió sin dejar rastro. Lo vieron al salir de Tánger, parece que se había parado a unas pocas 3 o 4 millas de tierra, y parecía que había metido un buzo hacia popa, pero todo eso visto desde tierra no se pudo nunca confirmar, ¿no? Y al final luego ya siguió viaje, camino de Cádiz porque se iba a botar un barco nuevo y querían que estuviera este barco allí con su dotación. Aparte de los pocos días del accidente, se formó la comisión con el libro ese que hemos visto y las conclusiones del informe ratificadas por la Junta evaluadora dijo, y esto es asombroso, que el Reina Regente no tenía defecto alguno marinero que le señalase como peligroso para las navegaciones asignadas a los cruceros de su clase. O sea, que no tenía problemas. Que su pérdida se debió a un inesperado y duro temporal que, inundando compartimentos y cubiertas de proa, le hizo zozobrar, habiendo quedado antes sin gobierno por causas desconocidas. Y que era muy verosímil la suposición de que fuese el Reina Regente el buque que algunos habitantes de Bolonia, municipio de Tarifa, avistaron y creen que naufragó cerca de su costa. Que, en definitiva, tras lamentar las pérdidas humanas, la pérdida se debió a causas inescrutables del destino. Yo tengo una copia del estudio de Castellote y Villamil, que era de mi padre. Y mi padre escribió, debajo de esto escribió a mano, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y eso fue lo que me llevó a mí a hacer este estudio. Bien, este es el informe, el libro. El mío tiene tapas rojas en vez de azules. Fue un informe muy prolijo en el que estudian un montón la carga, la construcción, la estabilidad. Y la estabilidad, curiosamente, que estudian todo eso que dice ahí, ¿no? Es un informe prolijo y es una preciosidad de informe porque los planos que tiene están coloreados,
son unos planos, así se abren del libro, son unos planos que tienen así este tamaño, coloreados, que son una preciosidad. Bien, se investigan, pero entonces aquí lo curioso es, se expone la información relacionada con la estabilidad constante en el historial del buque, que es muy poquita información, por lo menos lo que consta en el informe, solamente constan unas hidrostáticas a trimado cero y 3 condiciones de carga, las curvas GZ, en 3 condiciones de carga. Y no hay absolutamente nada más. Ahora lo veremos. Ahí lo tenéis, las hidrostáticas de esta banda, y allí las 3 condiciones de carga, que son, luego veremos exactamente con qué desplazamientos cada una de ellas. Pues lo asombroso es que, ya lo veremos, bueno, vamos a verlo ahora. Entonces se deja de lado la escasa información de estabilidad que se exponía y lo que hicieron fue un estudio prolijísimo de estabilidad en base a unas pruebas de estabilidad del Alfonso XIII, que era un gemelo de este, y entonces lo que hicieron fue, bueno, pues este barco está en construcción, se parece mucho, vamos a hacer una prueba de estabilidad, el barco estaba sin terminar de armar, le sobraban muchos pesos a bordo de los que estaban trabajando a bordo y al mismo tiempo faltaban por incorporar pesos, con lo cual hicieron un estudio de estabilidad aproximado sobre un gemelo, no sobre el barco real. Bueno, sobre el barco real no se podía, pero quiero decir, despreciaron, en fin, no quiero enrollarme mucho, pero como una cosa curiosa, como para estudiar la estabilidad en las condiciones de carga, en aquellos momentos llevaba un montón de tiempo porque había que hacerlas todos los cálculos a mano, y entonces en vez de ir calculando todas las superficies libres, calculando los momentos de inercia, calculando todo, era muy prolijo, entonces lo que hicieron fue, y está aquí en este arsenal, si lo hay abajo, los autores recurrieron a la ayuda de un artilugio existente en el arsenal de Ferrol, una balanza de estabilidades, cosa que yo no había oído hablar en mi vida, desarrollada por el inspector de segunda clase de ingenieros de la Armada, Pablo Seoane. Y para utilizar este artilugio, pretender un momento negativo del casco, lo que implica que se conocían las formas del Reina Regenta. Aquí tenéis la balanza de estabilidades. Entonces hicieron el cálculo estadístico con esta balanza. Si esto supuso la introducción de errores, pues posiblemente, porque esto no deja de ser un momento aproximado. Yo todavía no he entendido muy bien la balanza. Algún día vendré al arsenal a ver si veo el tal cacharro y entiendo cómo funciona. Vale. Con estas curvas e información construyen la curva de vasos adrizantes y la comparan con las de otros buques similares y luego a partir de ahí hacen todos los estudios. Aquí veréis la curva. Esta de aquí es la curva que pusieron a la Reina Regente en la condición de salida de Tánger. ¿Vale? La condición de carga. Todas las demás son otros buques similares de su época, por lo cual la Reina Regente, a pesar de lo que decían sus comandantes, aquí estos señores dijeron que un pedazo de estabilidad, que es un pedazo de curva de estabilidad. Esta curva ya llevada a algo que estamos más acostumbrados a ver, esta es la curva de viento, y porque era curva de estabilidad del buque a la salida de Tánger, y la A es momentos del viento sobre el buque con todo el aparejo ya cazado, tenía un par de mástiles con velas, pero esos estaban aferrados, no llevaba velamen, y velocidad del viento 90 km por hora y presión del viento 60 kg por metro cuadrado. Como veis también, con aquella curva de estabilidad, pues bueno, el grado de escora era pequeño. Y entonces empieza el estudio, empiezan a hacer un estudio, no he puesto todas las imágenes, pero empiezan condición de inundación, eso supusieron que empezó a entrarle agua al barco y que lo que lo hundió fue la entrada de agua. Lo primero que consideraron fue que entraba, estos son los cañones Ontoria de proa, y aquí abajo estaban, en este espacio, estaban unos Nordenfeld en los costados del barco, bajitos sobre flotación, que no eran completamente estancos. Decían, bueno, pues por ahí pudo empezar a entrarles aguas. Entonces consideraron como el primer caso de inundación, fue que se inundaba este espacio.
ya la flotación, como veis, pues empezaba si esta era la normal, ya el barco empezaba, lógicamente, a tener mar de proa. Y con esto, pues calcularon la curva de inundación, la escora debida al viento, y el barco no tenía por qué hundirse. Y siguieron, empezaron a inundar cada vez más compartimentos, y entonces resultaba que la estabilidad remanente aún era lo suficientemente buena para resistir sin grandes problemas al viento de mayor intensidad del temporal, que fueron 90 kilómetros por hora, y los balances de unas olas de 77 metros de longitud y 3,55 metros de altura y 6,2 segundos de periodo, que son las que se estima que pudo causar el viento, porque por una parte tenían una mar de fondo del noroeste, más o menos, del oeste-noreste, y la componente sur del viento, que es la que causaba estas olas. Aquí ya veis, el caso cuarto es la mismo de antes. Aquí ya la sala de torpedos. La sala de torpedos es esta. Esto era un pañol, también inundado, porque decían que se iban inundando por los manguerotes. Aquí eran unas carboneras ya inundadas y la cámara de máquinas inundadas. Como veis, había agua. El agua de lastre había, en principio, en el trimen de propa, bajo la cámara de máquinas y la de calderas, y el trimen de popa. En cuarto caso, de todas maneras, pues la curva de estabilidad sigue, como es estupenda, por mucho viento, eso pues, no tiene por qué hundirse. En vista de que el buque no tenga una estabilidad peligrosa, pues siguen añadiendo inundaciones, calderas, todo, y al final, pues la única manera de hundirlo era si se había inundado el buque por completo y se hunde por su propio peso, vamos, pierde todo tipo de flotabilidad y se hunde, y al final, entonces también estudiaron a ver si se trasladaban 500 toneladas de agua desde el centro de gravedad del buque a la cubierta principal para los 3 primeros casos de inundación, entonces por fin consiguen que la curva de viento sobrepase a las de brazos aderezantes y el barco se pierde. Esto supone que se habrían embarcado a bordo unas 1.617 toneladas de agua, de las cuales 500 sobre cubierta principal, lo que es una auténtica hecatombe. Eso es una situación hecatómbica, ¿no? Bien, entonces, pues nada, las curvas de estabilidad eran estupendas y había que suponer barco. Entonces, ahora, ¿qué pasa si cogemos las curvas de estabilidad de los 3 casos de carga que consideraba que estaba en el historial del buque, en vez de basarnos en el Alfonso XIII? Pues, perdón, aquí esta es la curva deducida por Castellote, lo más alta, y luego estas son curvas en función de estas tres posibilidades. En la salida de Tánger, con un desplazamiento de 4.950, creo que pone ahí, toneladas, en la enrosca 3.900 y pico, y el desplazamiento normal que consideraban que eran 4.740. Y en la página 13, espera que ahí no veo, el desplazamiento contra Borgello eran 5.820 toneladas, casi 6.000 toneladas. Entonces, si interpolamos las 2 curvas primeras para obtener una aproximación así grosera a cuál podía ser la curva de GZ del barco, obtenemos esta curva verde. Claro, ya no se parece en nada a la del informe. Ya la curva interpolada era mucho más baja, con lo cual dijimos, pues esto va a haber que comprobar a ver qué es lo que pasó. Con lo cual, lo que hicimos fue, a partir de un plano de formas del barco que estaba en el Museo Naval, no teníamos la certeza de si era exactamente ese o no, pero parecía que sí. Entonces, pues hicimos un plano de formas, lo metimos en un programa de arquitectura naval, comprobamos las cuadernas, la manga, había una pequeña diferencia en la eslora, pero bueno, nos parecía que era suficiente para hacer el estudio. Calculamos las hidrostáticas, 5.900 era la condición de carga de salida de Tánger supuesta, la total, y con esto, y bueno, y fuimos haciendo pues todo lo que se hace en un cálculo de arquitectura naval, viéndolas con un calado de 5 niveles, el historial lo que decía, el plano de formas es lo que nos sale a nosotros, con lo cual nos salía, ya veis, aquí más desplazamiento a nosotros que lo que decía
el historial. Sin embargo, hay diferencias en la posición longitudinal del centro de carena y otras, pero, sin embargo, la altura, la Z, la altura sobre línea base, pues eran bastante coincidentes. Entonces introducimos luego los datos de la experiencia de estabilidad que se realizó al Alfonso XIII, que eran esos de ahí, y obtuvimos una posición del centro de gravedad del buque en la experiencia que comparamos con los del informe. Bueno, el informe eran de 3.530 toneladas, en el plano nos salen 3.927, la diferencia son casi 400 toneladas, en la X sub G también hay una diferencia de 4 metros, en la diferencia de 3,7 metros y la diferencia es muy pequeña, en cambio en el Z sub G no es bastante coincidente. Bien, a continuación añadimos los pesos indicados en la página 35 del informe, o sea, los pesos faltantes de rosca, descontamos los pesos faltantes y los sobrantes del rosca, y lo que obtuvimos pues, fue estas diferencias entre el plano, que era lo nuestro, y el informe, que era eso, y el historial, lo que le decía el historial. Nuestro barco desplazaba en rosca unas 290 toneladas más que el del informe, con un centro de gravedad casi 42 centímetros más alto, así salió casi 42 centímetros más alto que en el informe, que eso ya es una diferencia notable. Bueno, los añadimos los datos de carga, de la condición de carga, cuánto combustible, cuánta tripulación, etcétera, existencias de carbón, y definiendo los tanques de proa y popa, que los autores denominan trímenes, resultaban para nosotros tener unas 238 toneladas el de proa y 77 el de popa, que suman 315 toneladas, cifra muy parecida a las 311 toneladas que se indica en la página del foro, o sea que estábamos bastante próximos. Con las posiciones de diferentes pesos, componemos la siguiente tabla de cargas, pesos con las X y las Z, ¿vale? Las alturas: carbón, agua potable de proa, agua potable de popa, aguatrímenes de proa, aguatrímenes de popa y víveres, ¿vale? Tripulación y víveres. Y con eso, en la condición de carga que obtenemos, es esto de aquí, lo que sacamos nosotros, lo que dice el informe y la diferencia. ¿Vale? Bien. Esto es el barco con la flotación como salió de Tánger, que es prácticamente trimado cero, muy parecido. Y con eso compusimos las curvas de brazos adrizantes y las dinámicas. Y ya no, fijaros, la otra tenía casi 80 centímetros. El GZ máximo aquí tiene 42 nada más. Y ahora lo podemos ver aquí, en esto. Esto es la curva del informe. Esta es la interpolada, aquella famosa que habíamos hecho aproximadamente, y esta es la calculada, que se parece mucho más a la interpolada que a la del informe. Esto es la de momentos, antes eran brazos, ahora son momentos, y efectivamente pasa igual, que la curva nuestra es esta, la interpolada es esta, y esta es la de Castellote, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? En el primer supuesto de inundación, el que vimos arriba, debajo del montaje de proa, con nuestros datos nos sale esta curva de estabilidad con eso. Ya vemos que tiene 20 centímetros, 20 y algo centímetros a 35 grados, a 30,2. Y si entonces en ese momento, si el barco iba, esto es una suposición, pero si el barco iba navegando proa a la mar, el agua debía entrarle al comandante por darle en la cara, porque era un puente muy expuesto, tremendamente expuesto. Si se le ocurrió quitar los trímenes de proa para levantarla, si había habido inundación y achicó el trimen de proa para levantar la proa, entonces la cosa era catastrófica, porque la curva que quedaba era esta, un auténtico desastre. No sabemos si el comandante lo hizo o no. Este es el segundo supuesto de inundación, una cosa parecida. Conclusión: puede que el Reina Regente a la salida de Sánger no tuviese tan buena estabilidad como se deduce en el informe de la discusión. Nuestra opinión es que no.
termino. Nuestra opinión es, y lo veremos después, tengo algunas imágenes hechas que luego las pondremos, hechas por John. La cosa es que el barco debió empezar a intentar ir a atacar, debió ser tan tremendo los embarques de agua que estaba teniendo que el comandante dijo, no, yo así no sigo, me doy la vuelta y me voy para Algeciras. Eso hay varios autores que lo sostienen. Pero encontramos que aun yendo hacia Algeciras corría un grave riesgo con la mar que tiene, porque también se podían producir inundaciones por popa. Y entonces, y con una estabilidad tan deficiente como tenía este barco, como lo alcanzase una ola por el costado más alta que otra, ya sabéis que las olas, lo que te dicen de altura de ola es la media del tercio más alto que hay, pero puedes encontrarte con olas a veces hasta el doble de tamaño. Pues entonces es fácil que le diera la voltereta. Y si le dio la voltereta, por eso no se recuperó a nadie, con el tremendo temporal, iban todos metidos bajo, lógicamente protegidos, y allí se quedaron todos, porque el barco se dio la voltereta inmediatamente y murieron todos allí. Y yo creo que esto ya está, ¿no? Sí, y nada más. Listo por esta. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Por qué demonios hice yo esto? Yo estudié en Inglaterra. Estaba hasta el gorro de oír a los ingleses hablar de la batalla de Trafalgar. Cada vez que me veían, me hablaban de Trafalgar. Bueno, todavía me favor. Este barco se ha hecho muy poco estudio técnico de él, o sea, todo lo que es literatura. Mucho historiador, mucho testigo, que tampoco se sabe quién era, y sobre todo Pérez Galdós, que para mi gusto es el único que hizo algo decente. Así que yo empecé a pensar, a ver, ¿de verdad era tan poco marinero? ¿De verdad tenía tanto defecto de construcción? ¿De verdad le faltaba estabilidad? ¿De verdad la primera batería era inservible? Pues la verdad es que desgraciadamente sí. El barco se hizo con una intención política y la política prevaleció sobre la técnica. Aquí en la última reforma de este barco se hicieron muchísimas propuestas. La más razonable de la de Retamosa, que hablaba de quitarle una batería y convertirlo en un dos cubiertas, un 74 grande. Pero el rey quería 4 puentes y 4 puentes tuvo. Y ahora veréis que la parte de estabilidad con la batería baja abierta va montado en un botijo. Bueno, para poder hacer todo esto, de este barco lo primero no había, hasta hace muy poquito, no había información técnica. Había 3 o 4 planos, ninguno se parecía. Yo no miro los planos, yo cojo los planos, calculo, no encaja ninguno. Pero barbaridades, unas diferencias muy grandes. A la vista parecen iguales, pero luego no. Al final mi salvación fue el famoso plano de San Petersburgo y un informe del Arsenal de la Carraca, de la última obra de 1793, donde se hace un desglose de cada una de las piezas y de la reforma que se hizo. Se bajaron los puentes, se alargó la eslora, que tampoco lo de alargar la eslora tiene truco, porque no se alargó de cualquier manera. Ese barco tenía un problema de gobierno, porque no le llegaba agua, los finos de popa eran muy bruscos, no le llegaba el agua. Se alargó añadiendo 9 cuadernas en la popa, para afilar la popa, no en el centro del barco, que habría sido lo más sencillito desde un punto de vista constructivo. Y la verdad es que en ese aspecto mejoró, la maniobrabilidad mejoró mucho. Eso es un ejemplo de los miles de datos que hay en el famoso informe de la Carraca. Está muy bien detalladito, Eso es lo que sale de la cuaderna maestra. Perdonadme, pero ahora mismo no me acuerdo si esta imagen que os he puesto está en pies y pulgadas o no. Son pulgadas y líneas.
¿eh? Era un señor barco, ¿eh? En eso sí. Este es el famoso plano de San Petersburgo, que allí sigue. Aquí tenemos una copia. Y esta copia la tenemos gracias a Francisco Fernández, que se fue hasta allí y consiguió un permiso para un escaneo en alta resolución. Yo me he hecho un póster en vinilo más grande que ese que estáis viendo, lo tengo en mi salón. Me pillo una pared. Este plano además está firmado puño y letra, el visto bueno de Romero Landa. Si no me fío de este, entonces ya no te puedes fiar de nadie. Lo que pasa es que solo es un plano muy general. Ese es el modelo en enramada tal como me resulta a mí. El tipo de construcción, pues pasó por tantas manos este barco. En principio era un barco que se pretendía construir a la inglesa, pero sabéis que a la Marina Española el sistema inglés no le gustaba, a mí tampoco. Es muy de chirlata, mucha chapuza, mucho trocito pequeño empalmado de cualquier forma. Ellos están muy orgullosos, pero yo se lo decía en la cara y me quedaba tan campante. O sea, esto que hacéis vosotros son trozos, parece que lo hacéis de sobra. Así que al final no está muy claro. Yo imagino que se hizo como con muchos otros barcos de su época y sobre todo después de pasar por tantas reformas, pues una mezcla de estilos. Unas cosas serían a la inglesa, otras a la española y otras a una cosa intermedia, que es lo que resulta al final. Y yo esto creo que para que más o menos se vea todo tinglado, porque bueno, esto está construido, este modelo, pieza por pieza, dimensionando cada una y todo en sólido. Ahí no hay ninguna superficie, en ninguna parte del barco hay superficie. Porque al ser sólidos es compatible con cualquier programa de elementos finitos. CFD, estructura. El problema es tallar cada cosa y que encaje. Eso pues son años. Ese modelo son años, muchos. Tampoco me dedico a eso, ¿eh? Lo hago para mí. Pero llevo, yo qué sé. De hecho, cuando llego a casa no enciendo ni el ordenador. Aquí veréis, pues, imágenes. Como veis, faltan muchos detalles de las cubiertas, el castillaje, la artillería, sé que está, todo lo que era importante para poder calcular el peso, que era lo que yo quería. ¿Cuánto pesaba este barco? ¿Qué momentos de inercia tenía? Para luego ver cómo se portaba. Solamente con un plano de formas no podía. Como tampoco hay un modelo hecho de este barco que sea fiable, porque el del Museo Naval de Madrid no es el Trinidad, es una interpretación libre de otro barco, pues nada, construyeron. Y por eso lo hice. Aquí tenéis todas las baterías, una por una. Donde me han faltado datos, he utilizado datos de navíos parecidos ingleses, que ellos sí que conservan de todo. Y como veis, pues, a amontonar palitos uno encima del otro. Aquí tenéis tabla de pesos, aquí lo tenéis por grupos, agrupando por componentes, no pieza por pieza. Si os pongo ahí cada bao, cada lata, necesito yo. Entonces lo que hago es agrupar los sólidos y calcular por bloques. Están los momentos de inercia, los radios de giro y además cuadra con las hidrostáticas, que le decía a Guillermo el otro día que no me lo creía ni yo, porque yo hice primero un estudio hidrostático y luego me puse a meter peso y a ver qué sale. Y francamente, al final me voy a ir en 50 toneladas arriba abajo. Así que las conclusiones que salen de aquí, pues más o menos son fiables. Como tampoco lo ha hecho nadie antes, el que no le guste, que lo rebata.
esto es un detalle de una sección intermedia, porque otra cosa que luego hice aparte fue un estudio de cómo demonios se hundió esto. Porque sabéis que en principio los ingleses querían remolcarlo, llevárselo a Gibraltar. El barco iban achicando agua como locos. A la vista de que la flota de represas se acercaba, Collingwood mandó barrenar el barco para hundirlo antes de que derivase hacia la costa de Barbate, porque entonces España lo habría recuperado. Entonces la pregunta que yo me hice fue, si Collingwood no lo hubiese barrenado, ¿habría llegado o se habría hundido antes? Y barrenado, ¿habría llegado? Si le hubieran soltado el remolque y lo hubieran dejado, ¿habría dado tiempo que volviera hasta la costa o no? Y ese lo tengo a medias, pero necesitaba poder calcular los volúmenes inundables. Y, chico, hay que estivar el barco y ver qué demonios llevaba dentro, porque esto ningún método aproximado de los que hay ahora me sirven para nada. Esto hay que hacerlo de cero todo. Esas son las bombas que tuve que buscar los rendimientos, qué caudales daban, cuánta agua eran capaces de bombear entre 8 personas dándole a la manivela. Muy interesante, también fuente inglesa. La arboladura igual, llevó varias arboladuras. En principio, al final ya en Trafalgar llevaba una arboladura copiada del Santana. Estos son una simplificación, esto es solamente superficie exterior, para hidrostáticas, etc. Se consideró 2, con la primera batería cerrada, a todos los efectos. La cubierta de intemperie es la segunda, aunque filtraba agua, no eran completamente estancas, pero bueno. Y primera batería abierta, que era un ferry. Una cubierta muy baja, pero un casco muy redondeado. Esto fue para ver esto. Cómo va variando la altura metacéntrica en función de en qué punto de la ola está el barco. Como va muy justito, pues era preocupante esto. Y aquí tenéis las curvas de estabilidad. Veréis que con la primera batería cerrada, pues bueno, es un barco funcional. Pero con la primera batería abierta sí que es verdad que era inservible. O sea, era no inservible, pero te hacía falta que el agua estuviese como un plato. Yo no he hecho las dinámicas de este barco todavía, pero vamos, fijaros que ahí el máximo es 0,3 y que te quedas sin curva, inunda la batería a 12 grados. O sea, ya te está llegando el agua al batiporte a 12 grados. Ese barco es verdad que con la primera batería abierta era muy complicado de mover. Estas son cosas que yo he visto aquí. El florero de la primera batiporta es bajo. Bueno, 1,6 era más o menos lo que se supone, lo que ellos ponían siempre. Lo más 1,8 en los 72 modernos ya, del final. El recorrido de curva es corto, evidente. El ángulo de inmersión muy pequeño, 12 grados, eso no es nada. Las brazolas entran en el agua también muy pronto. El ángulo de estabilidad, el límite de estabilidad, muy pronto también. Aquí al final el problema es, como decía Retamosa, el problema de este barco está en el alma. Es textual, tal como lo decía él. Las formas del barco son las clásicas, pero al sobrecargarlo ya no. O sea, el fuerte es una zona plana. Habéis visto que la sección maestra del barco tiene la forma clásica de la época, pero luego tiene 2 costados verticales y luego empieza a cerrar. Esos costados verticales están tan abajo que ya no generan beneficio a la estabilidad. Cuando el barco escora, el límite del fuerte entra en el agua. Pero la idea era que aumentase la manga al escorar. Que
que el centro de flotación se desplace. Pero como se mete en el agua tan pronto, pues no, el beneficio es muy poquito. Si lo hubieran hecho casa retamosa. Y esto es el modelo del... Porque sí, muy bien, el barco... A ver, ¿cómo se porta esto con el viento? Sabéis que software, sistemas de simulación, que sean capaces de simular el efecto del viento sobre un paño y al mismo tiempo el resultado de las fuerzas de empuje en ese paño, existen, pero no están al alcance cualquiera y tardan. A ver, cuando Guillermo dice con mi ordenador es el más potente que se puede comprar ahora mismo. O sea, más no hay. Cuando te digo, tarda 80 horas, pero es que otro cualquiera tarda una semana. A mí estos jaleos me gustan mucho, no me importa invertir, aunque sea para mí nada más. Entonces, ¿qué hice? Por algún lado estará. Bueno, ya aparece. Con un programa que sí que puede deformar un tejido sometido al viento, miré a ver cómo se deforma según el ángulo de ataque. Y luego obtuve las curvas de sección de cada una de esas superficies deformadas. Y con eso generé un algoritmo para que me genere un sólido en un programa de CFD que se vaya deformando en función del ángulo de ataque siguiendo las reglas que encontré antes. No sé si... Sí, ¿verdad? Son dos simulaciones, pero encadenando. Entonces ahí tenéis dos ejemplos. El ángulo aparente del viento a 130 y el ángulo aparente del viento a 55. Yo lo hice hasta 40, aunque eso en un barco de estos es pura fantasía. Aquí los tenéis uno por uno. También, a ver, no solo soy naval architect, soy marino básicamente. O sea, yo tengo alma de marino y cuando me preguntan, soy marino. Lo otro lo hice porque quería y nunca pensé yo en trabajar en esto ni en usarlo para nada. Quería saber más. Cuando el barco... A ver, el barco no puede estar navegando con la mesana y la cangreja al mismo tiempo. Primero se roban viento y después el barco se va de orzado una barbaridad. Así que hay que ver en qué momento conviene cambiar el aparejo, o sea, aportantes con la mesana a bolina con la cangreja. La cangreja en inglés se llama el driver, porque se utiliza para las viradas, es una vela básicamente de maniobra. Aquí lo tenéis. He elegido el momento de los 85 grados, porque cuando ves las curvas de las velas, ves que más o menos ahí es cuando predomina una sobre la otra, entonces sabes cuál estorba más. Pero esto hay que hacerlo a bordo, ¿no? Estas son cosas que tienes que estar allí y verlas. Pero por ahí andará. Entonces aquí estamos a 85 grados con la vela de mesana y esto es a 85 grados con la cangreja. O sea, ya he cambiado la pareja. Y ya sigo solamente de bolina, pues solamente con la cangreja. La cangreja sirve para aguantar el barco, para maniobrarlo. Jugando con el foque y la cangreja, aguantas el barco de la caída a barlovento exactamente. Si no se te va arribado, se te va de orzado. Estos son los datos que da las velas agrupadas a 10 metros por segundo. He usado 2 vientos por ahora. Y abajo están los coeficientes. ¿Sí? Sí. Lo mismo para 26 metros por segundo. Son vientos. Ese aparejo, yo he utilizado todo lo que estáis viendo. Son solo las 3 mayores, o sea, las 3 velas de primer orden. Mesana, mayor y trinqueta, más las 2 de maniobra. No el aparejo completo que da la voltereta al barco. Ya habéis visto con esa curva de estabilidad. En combate se usaban las de segundo. O sea, esas velas son para navegación, no para combatir. En el momento de Trafalgar, pues llevaría gavia, velacho y perico. Porque las velas de abajo, las que están pegadas a la cubierta, con los fogonazos de los cañones ardían. Entonces usaba las de arriba, las del segundo orden. Esa fue la chulería de Nelson cuando entró allí a todo trapo
Y el Trinidad lo desarboló de una sola andanada. Le tiró los 3 palos abajo, ¿eh? Les jode mucho cuando se lo dicen, porque lo saben. Ellos no lo cuentan, pero lo saben. Eso es coeficientes. Estos son... Bueno, ahora mismo que demonio estoy viendo, es un montón de números. Bueno, lo de arriba son fuerzas y momentos. Y abajo, no me acuerdo. Lo mismo he copiado los coeficientes 2 veces, porque aquí los tenéis. Son coeficientes sobre los ejes del barco, no de las velas, ¿eh? O sea, no son... No es el famoso CLCD de los aviones. Esto es un CX6. Y esta es la... Comparando qué pasa si combino cangreja, si combino cangreja y mesana, cuál me conviene más, cuál me conviene más, menos. Al final yo creo que aquí lo que más importa es la relación entre el empuje y el par escorante. Y esa relación mejora si combinamos la cangreja con la mesana. Estos son los coeficientes de las velas, esas curvas que veis tan extrañas ahí arriba. Ahí está el cambio de vela. A un lado están la fuerza empuje, al otro lado están las escorantes. En esas condiciones, ¿cuánto viento hace falta para anularle la estabilidad? Pues sorprendentemente mucho. El barco tiene 4.000 y pico toneladas de desplazamiento. Y yo he elegido la configuración de centro bélico más bajo. El barco cuesta. Pesa mucho. Los pares salen muy pequeños, porque el desplazamiento es enorme. El brazo sale pequeño. Pero si le hiciéramos la dinámica a esto, le pasa lo mismo que al Vallese. Esto no tiene dinámica. Esto en el momento que empieza a ir, de hecho, no lo pude traer porque el ordenador ya se demoraba mucho, pero he hecho una simulación parecida a la del Vallesian y da la voltereta al barco. Por eso ya dije, no merece la pena para ver un barco dando voltereta, pues no. Y esto, bueno, es un trabajo que estoy en ello ahora mismo. Eso para que se viera que sí, que sigo fielmente los planos, que no me lo invento. Los volúmenes inundables, cómo era una bomba, el rendimiento de la bomba, esto me lo paso a toda velocidad. Más bomba. Y esta es la secuencia. Y las revoluciones de las bombas calculadas abrazadas. Entonces, a medida que la gente se va asustando, le va dando más rápido. Ya van a 60. Ahí tenéis cómo se va inundando, se tiene en cuenta todo, superficie libre, todo. Y al final pues se hunde como ya sabemos que se hundió. Y explicaros esto ahora, pues ya me están diciendo que no tengo tiempo, pues, no. Además no está terminado. Esto sí sabemos que fue así. Y pues, ¿qué queréis que os diga? Para mí la batalla de Trafalgar fue un momento muy triste. Y me sigo poniendo triste, aunque lo haya escrito yo, el buque sin Dios, pues me sigue dando. Los barcos tienen alma. Cuando se hunde un barco no es como cuando se estrella un tren. No tiene nada que ver. En fin, ya está. Bueno, como decíamos, ahora toca el turno de preguntas. ¿Quién quiere empezar? Si no hay... el micrófono, Maite. El micrófono a Maite, que va la primera pregunta. ¿Tenéis micrófono? Pues rompo el fuego, Betty. ¿Se me escucha así? Sí. Bueno, casi con el volumen de voz que tengo. Bueno, ante todo, bueno, muchísimas gracias. Súper interesante y
y con mucho contenido. Vamos, aquí hay un trabajo detrás bastante arduo. Mis 2 preguntas son para Guillermo. Nada, no te preocupes. Si te quieres terminar, acaba. Vale, una pregunta muy sencilla. Del Bayesian se habló al principio en los medios que había sido la lluvia también muy culpable del hundimiento. O sea, según tu presentación, el agua que entró en el barco era toda, o sea, no había nada de lluvia, era solo... No, No. en principio no, vamos. O sea, no, porque hablaron en su momento de una escotilla abierta en la que había entrado un montón de agua, pero no es... No, vamos. La inundación se produjo por las aberturas por las aberturas de ventilación y por la escalera esa de bajada y todo agua del mar. El barco a la lluvia en principio era estanco, a la lluvia. Vale, es que se hablaba al principio de que se había quedado una escotilla abierta o algo. Pues nada, gracias. Y la segunda pregunta que quería hacerte era sobre el Reina Regente, que claro, comentas que al final, bueno, pues es complicado porque el barco estaba muy bien construido, el barco no tenía ningún problema de estabilidad, pero claro, nos queda aquí ahora un margen de incertidumbre porque hay una casuística enorme respecto de cualquier otra cosa que puede haber pasado, desde un choque con algo o una cosa que, claro, como no está documentada, cualquier cosa pudo haber pasado. Pero el capitán ni siquiera era consciente de la situación que tenía el barco. Sabía que venía una tormenta, empezó a tomarlas cuando esto dejó a una persona, a un marinero en el puente, se fueron a dormir y para que le avisara si el viento pasaba de 20 nudos. Y entonces, efectivamente, cuando el viento llegó a 20 nudos, el marinero despertó al capitán y le dijo, oiga, porque sabía que venía una tormenta, ¿no? Oiga, que sí, que ya estamos en los 20 nudos. Entonces el capitán mandó despertar a todo el mundo y subieron a cubierta a arranchar el barco y prepararlo para hacer frente al temporal que venía. Empezaron para, entre otras cosas, a arrancar motores por eso tenían abiertas. Bueno, las ventilaciones, aunque no hubieran arrancado motores, tenían que estar abiertas por simple ventilación, ¿sí? Y empezaron a arranchar y en el momento en que estaban arranchando, pues en ese momento les cargó esta racha fuertísima y tumbó el barco, con lo cual muchos salieron despedidos que estaban en cubierta marina, salieron directamente al agua. Había algunos pasajeros que estaban en la caseta, en el salón, y esos pudieron salir y también fueron al agua, y los que estaban abajo nada, esos se quedaron abajo y ya no lograron salir. Y entonces lo más que consiguieron hacer fue echar una balsa al agua, subirse los pasajeros que estaban en cubierta y los marineros y subirse y esperar a que el Baden-Powell los recogiera. Gracias, Guillermo. Yo te iba a preguntar del Reina Regente, precisamente, en base a lo que decía Betty. Estamos dando por supuesto que fue un problema de estabilidad, puro y duro. Pero no puede ser, hablo más cerca porque no oye muy bien. Tienes que hablar alto. No puede ser, no sé, por un golpe de mar que saltaran algunos remaches en una zona, una explosión en cama de máquinas, las calderas, eso no se contempla en absoluto. O sea, es 100% problema de estabilidad. Yo creo, por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, puede haber habido muchas causas. Y no se desconocen porque como nunca se ha encontrado el pecio, pues no se sabe. Podía haber habido un fallo estructural. Lo apunta Castellote en el informe, pero tampoco no le hace demasiado importancia. Lo que lo centra es todo sobre el estudio de estabilidad. Y yo creo que desde ese punto de vista, mi opinión es que ese informe está mentido a propósito, para salvar en fin, a los grandes mandos que decían que aquello no pasaba nada, que aquello estaba muy bien, y el informe, en mi opinión, las conclusiones están dirigidas desde antes de haberse hecho el informe. Esa es mi opinión. Sí, yo tengo una pregunta sobre el Santísima Trinidad, que bueno, efectivamente es un barco que ya se sabía en la época que no era muy marinero, que tenía efectos. De hecho, bueno, ya lo has contado tú, que sufrió varias modificaciones a lo largo de su vida. Pero te voy a pedir que hagas un esfuerzo de imaginación y le pongas una nota comparado con otros barcos de la época que eran más marineros y que digamos que estaban bien construidos o mejor construidos.
Bueno, lo primero es que el proyecto inicial de Trinidad es bastante más antiguo. Es un barco de 1769. Habrá que compararlo con proyectos de esa época. Pues mira, comparado con el Victory, por ejemplo, no creas tú que el Victory era mucho mejor. Si hacen los mismos números, en la Universidad de Southampton, que es el único estudio serio que he visto yo sobre esto, se hizo una prueba del barco en túnel aerodinámico y en canal, con un modelo más o menos bien construido. De aerodinámica concluyeron poco, pero en cuanto a estabilidad y todo esto, el barco no era mucho mejor. O sea, tampoco es que fuera mucho peor que otro barco de primera línea. Es que en aquella época los comparaban con los 72, el tipo montañés, que era el rey de su época. Y claro, es que no se puede comparar. El Santa Ana era un barco moderno, era un poquitito mejor, pero tampoco... O sea, no era mal barco comparado con los parecidos. Y de hecho se comportó muy bien. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quería darle la enhorabuena a Juan Manuel por el trabajo de reconstrucción de la Santísima Trinidad que me ha parecido muy bueno. La verdad es que es un trabajo, me puedo imaginar el tiempo que hay detrás. Solo paciencia. Sí, la verdad es que es impresionante. Y luego tenía una pregunta para Guillermo, que es una pregunta, un comentario, que me sorprendió un poco al principio de la presentación del Bayesian, sobre el tema de la navegación con la orza abatida o con la orza calada. Me sorprendió que en el libro de estabilidad no haya una condición de navegación con la orza arriba. Es decir, yo entiendo que, claro, cuando navegan con vela tienen que ir con la orza abajo siempre, pero como al final es una condición habitual entrando en puerto, que es que suban la orza, pues me sorprendió, la verdad. ¿Eso no está contemplado en el reglamento No, tampoco? Lo que sí está contemplado las condiciones de navegación, la que hace estudiar la MGA británica, que es las normas de la MCA son las que rigen prácticamente para este tipo de barcos, aunque luego cada país tiene su reglamentación especial, pero todas basadas en la de la MCA, el Large Yacht Code, ¿no? Y ahí dice, hacen estudiar efectivamente los efectos del viento sobre la vela cuando va navegando, y cuando vas a vela sí te dicen, tiene usted que llevar la orza abajo, te lo dicen. Pero te permiten llevar, cuando vas navegando a motor, es decir, sin velas, te permiten llevar la orza arriba. O sea, esta situación sería equivalente a ir a motor sin velas. Sería el equivalente. Pero solamente te ponen como, te dicen, a más de 60 millas tienes que llevar la orza abajo. Aunque vayas a motor, tienes que llevar la orza abajo. Si vas a menos de 60 millas, la puedes llevar la orza arriba. Y eso es todo lo que dice, no dice más. Gracias. Bueno, antes de nada, agradecer a los autores el trabajo ingente y enorme que habéis llevado a cabo, así que enhorabuena antes de nada. En cuanto a preguntas, sobre la Santísima Trinidad, no sé si lo ha dicho porque a lo mejor he perdido algo en audición. ¿Dónde se construyó el barco? Santísima. Se construyó en La Habana. ¿En? Se construyó originalmente en La Habana. En La Habana. Sí, sí. Ajá. De hecho, hay un problema con qué madera se hizo. No está muy claro, no, porque hay un escrito que dice se construyó completamente de cedro. No puede ser completamente de cedro porque el cedro es muy elástico. Necesito algo más rígido para los miembros principales. Entonces, es uno de los desvíos que puedo tener en el cálculo de los pesos. Eso quizá explica la falta de información y de planos. Es que hay muy poca. Seria, muy poquita. Por eso también me metí con él, ¿eh? Porque... En los astilleros de La Habana tenemos conocimiento de qué técnicos Nada. había. Nada de nada. De hecho, yo he hablado personalmente por YouTube con el ministro de Cultura de la República Popular de Cuba y no. Han hecho un modelo
de madera del que están muy orgullosos, pero es que no se parece. O sea, que no. Y referente al hundimiento, ¿qué averías sufrió en la batalla de Trafalgar que puedan justificar el hundimiento? Bueno, de la primera batería se desprendió un trozo de 12 metros de forro y estructura. O sea, quedó un vano allí que unió un montón de portas. Pero que luego, como vieron que no iba a dar, que no se lo iban a poder llevar a remolque porque entre dos fragatas no podían con él, y ya venía la flota de represa, después de Trafalgar se recuperaron muchos barcos. O sea que yo no terminó allí. Tuvo una segunda fase. Cuando Collingwood vio venir al Montañés y alguno más, lo que hizo fue barrenar el barco. Ni para ti ni para mí, aquí mismo. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Pues no lo sabemos. Ellos no lo explican y los españoles que había a bordo murieron a bordo. Vale. Y referente al yate de lujo, al Bayesian, ¿cómo habéis hecho el primer estudio de estabilidad que decíais que tenía muy poca información sin las formas del barco? Las formas del barco las sacamos a base de... Las sacó John a base de ver cuál era el perfil del barco, cuál era manga, eso, y sabiendo que esos barcos todos tienen unas formas más o menos parecidas. Y entonces unas formas, lo que sí hicimos fue encajar las formas hasta que el desplazamiento en esa condición de carga, pues más o menos diese lo que tenía, lo que sí sabíamos que desplazaba. Vale. Pero efectivamente ahí, por eso fue arqueología pura. Ya. Bueno, enhorabuena, repito, por el trabajo. Yo me gustaría enseñar un par de imágenes antes de que hizo de unas cosas que hizo John sobre el Reina Regente. Pues necesito que me quites esto, por favor. Mientras las presenta Guillermo, una pregunta referente a las crucetas del Bayesian. Las crucetas son fundamentalmente para aguantar el palo. Pero has dicho que tienen un efecto adrizante en ciertos momentos. Sí. ¿No sería bueno a lo mejor aumentar o dimensionar la forma de las crucetas para que ese efecto adrizante pero entonces lo que pasa ayude es que bastante más? Sin convertirlos auténticamente en cometas, pero también aumentas un montón la resistencia. Al final aumentas el par escorante, porque igual aumentas el par adrizante y consecuentemente también aumentas el escorante. Habría que poner unas que volasen. Lo estuve pensando, pero no se me ocurrió una solución fácil. Y una pregunta a ti, también relacionada con lo que decía el almirante. El Vasa, ¿sabes cuál es el Vasa? El buque sueco que se hundió nada más salir, que también eran de 4 cubiertas, ¿no? Sí, bueno, pero es del siglo XVII. Pero tiene similitud con este, o sea, hay cierta similitud en las causas, en las formas, o no son comparables en absoluto. Este barco, yo creo que... Bueno, el Vasa, como sabéis, es un barco sueco. ¿De qué año? 680, por ahí. Que se hundió en el viaje inaugural, se recuperó entero porque quedó hundido en el fango cerca de las costas de Estocolmo, cerca de Estocolmo. ¿Eh? En la misma botadura. Mira. Era el orgullo del rey de Suecia y ese barco se recuperó porque quedó cubierto por lodo y está en un museo de Suecia, en el museo que hicieron específico para este barco, y es una maravilla porque está tal cual. Por eso digo, ¿tiene las similitudes o las diferencias? Bueno, lo primero que las proporciones generales de los barcos del 17 no se parecen al 18, y menos ya a finales del 18. El 18 ya tenía muy claro cómo tenía que ser un barco. En el 17 todavía estaban probando. Entonces el Vasa es muy estrecho, sobre todo los pinos de popa. Muy, muy estrecho de atrás. La sección maestra parece un tonel, muy redondo, pero además yo creo que no calcularon el lastre. O sea, lo tiraron al agua sobrelastrado, porque lo que cuentan es que tocó el agua, se inundó la primera batería y se fue para abajo. O sea, no volcó, se hundió. Curioso. Sí, quería enseñarnos nada más unas cosas
referente al hundimiento del Reina Regente, en olas, un estudio en olas que se hizo, primero, a ver si esto va, sí, aquí veis con la mar, una mar El trabajo que uniforme, cuesta ese ordenador. eso lo puedes explicar tú. Es- No, pues mira, desde aquí es que nada más que veo los cuadritos. Muévete, Me muévete. nació. Yo creo que lo que hicimos fue ver cómo se comporta el barco, pues, estaba, yo no hago ningún marinor. a ver, Hoy, perdón. Yo me imagino que una vez que sabíamos ya las respuestas del barco, pues le metimos diferentes olas de ver qué tal. Y me imagino, si conociéndome, la más desfavorable posible. fijaos que mete la popa, se la mete debajo de la ola. Hay más imágenes de la mar de más de diferentes. ¿Cómo hago para salir de aquí? Yo estas cosas soy fatal. Medio salir. Medio. ¿Cómo? Vamos a Arriba, medio, Medio, salir. salir. Bien, ahora otra, por ejemplo, por la Mura. Mirad cómo sumerge la proa. Estos son olas de la longitud de 77 metros y 3,5 metros de altura de ola, que dice el informe. Vale. Medio, salir. Otra más, y luego enseñaré. Aquí es por popa, si la recibiera por popa. O sea, cuando el barco iba por popa, no solamente corría riesgo cuando estaba a proa a la mar, también cuando iba a popa. Fijaos cómo mete la cubierta de popa, y eso en unas olas regulares, no te digo nada, en una ola mezclada de mar de fondo y mar de viento, en la que puede haber olas más grandes. A ver, un momento, salir. Y ahora ya, esta es de proa. Fijaros, mira aquí el pobre comandante. Esquivando boquerones. El pobre comandante ahí va. Bien, y luego finalmente, ¿esta cuál es? Esta es de través. Y esto, la mar no es así, la mar es mucho más compleja. Y ahora aquí una animación final. ¿Cómo voy para atrás? Cierro aquí, no, y otra vez salir de aquí al otro. Sí, y ahora al Reina Regente. Y ahora aquí, esta. Y esto es una virguería que está trabajando, no está terminada porque la parte de espuma está muy exagerada. Lo que pasa es que hay que definir, una de las cosas que hay que definir es el tamaño de gota de agua de mar. Si le haces una gota mínima, esto utiliza SPH. Pues claro, la gota muy pequeña, un trocito de océano, tantísimos millones de gotas que ver qué ordenador lo hace. Si elijo una gota más grande, pues sale un pegote. Y ahí ando tanteando, hasta que acerte. El comportamiento sí sale, pero en efecto, bueno, hay mejor que en el otro. Este sí es capaz de mezclar la mar de fondo con la mar de... Y bueno, es evidente que da miedo verlo, ¿no? El castigo que iba sufriendo el barco proa a la mar tenía que ser una cosa terrorífica. Por eso el comandante debe decir, se acabó, no me voy para Cádiz, para Algeciras, ¿no? Muy bien. Guillermo, eran 3 barcos, ¿no? ¿Cómo? Eran 3 barcos, una serie de 3. Eran 3, sí. ¿Qué pasó con los otros? ¿Modificó la artillería? ¿Se modificó algo? No, lo que sí se hicieron fue montar, ya no se montaron los cañones de 24 pulgadas, se dejaron en Los de 20. sí. ¿Y algo más? Que yo sepa, no. Y no hubo problemas, o sea, ninguno dio problemas de... No me lo sé la historia bien de ellos, la verdad, no me la sé. Oye, ¿más preguntas? Si no, yo te sigo preguntando. No, hablaste al principio de ingeniería forense y ingeniería a la inversa, para casos actuales, pero ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia es que se encuentra el pecio o entonces se puede ahondar? ¿O cuál es la diferencia?
Yo creo que no es una cuestión de porque tú puedes hacer ingeniería forense sobre un pecio conocido. Por ejemplo, pues se encuentra el barco de Mazarrón, y se encuentran los restos y haces ingeniería forense reconstruyendo la nao San Juan, por ejemplo, que se ha votado la réplica hace poco, ¿no? Todo eso es ingeniería forense, no es ingeniería inversa. Lo que pasa es que efectivamente es una frontera diluida, ¿no? Es simplemente, yo diría que, por decir algo, que la ingeniería forense más nos referimos a buques históricos, mientras que la otra es el peritaje normal que hacemos pues todos los días para buques más o menos actuales. Y de los cuales, sobre todo, en general, para una ingeniería inversa, tú sí conoces mucha información técnica previa. Pues se hundió, eso tienes el cuaderno de estabilidad aprobado, tienes el plan de disposición general, tienes mucha información de la que sí dispones. Entonces, sobre esa información que nos aplicas ingeniería inversa y calculas, ves lo que le pasó al barco. En estos otros casos, pues no tienes todo ese tipo de información, tienes muchísima menos información. Es por eso yo le llamo forense por eso. El caso del Villa del Pitancho, por ejemplo, que es reciente, hay documentación, se ha encontrado el pecio, se ha investigado. Es un caso del que no puedo hablar porque soy perito en ese caso. No es hablar de cómo lo situamos. ¿Es forense? ¿Es inversa? ¿Qué es? ¿Cómo lo situamos? No, yo diría que es ingeniería inversa, perfectamente, aunque no se ha encontrado el pecio, pero hay un montón de información sobre el barco. Eso es un peritaje típico actual. Es de un barco que se ha perdido y que no se ha encontrado, pero sí sobre el cual hay mucha información, pero incluso están los registros de navegación, están cuánta pesca pescaba cada día, qué carga llevaba, o sea, pues claro, en los barcos ahora, por ejemplo, en los barcos de pesca, estos que andan por ahí, por esas aguas, llevan un investigador a bordo, un biólogo, y que va anotando todos los días lo que se perca, lo que se procesa, con lo cual sabes exactamente la condición de carga que tienes en cada momento. Como también la condición de combustible no se transmite, pero eso sí se va sabiendo y está anotado, el jefe de máquinas lo lleva registrado. O sea, aunque el barco se haya perdido y se encontró, se bajó allí, pero lo que se vio es poca cosa. Pues claro, los robots no pudieron entrar dentro del barco, se quedaron por fuera y filmaron lo que se podía filmar por fuera. Bueno, pues mira, si esta puerta sí está abierta. No, pues mira, la tolva de desperdicio está cerrada o está abierta. No se pudo averiguar mucho más. Pero lo que sí que había es un montón de información sobre el barco, sobre cómo había salido de puerto, cuántas horas había navegado en cada condición de pesca. O sea, hay mucha información sobre él. Yo supongo que el día que se encuentre el Reina Regente, los restos del Reina Regente, si se logra, nos dará otra charla complementaria. Cuando se pueda contar, sí. Bueno, sí puedo contar una cosa, porque hay sobre el Villa de Pitancho hay dos juicios. Un juicio que es el juicio mercantil, que en la cual estuve también de perito, en el cual la casa armadora demandó a las compañías de seguros porque no querían pagarle el seguro del barco. Decía, no, se hundió porque la culpa es de usted, armador. Es curioso, el seguro del barco, el barco tenía unos seguros muy, muy completos. Tenía 4 seguros. Tenía el seguro del barco, el seguro de la carga, el seguro de tripulantes y el seguro de remoción de restos, el P&I. Iba muy cubierto por seguros. Y las compañías armadoras, como el seguro decía, que cubría incluso la negligencia del capitán. Está cubierto por el seguro. Aunque el capitán hubiera hecho una canfornada horrible, eso estaba cubierto por el seguro. Pero esto se puede contar porque está publicado, ¿no? Las que les dijeron, no le pagamos a ustedes porque no es que por el capitán, que sí, que el capitán hizo no sé qué y no sé cuánto, es porque el barco salió de puerto incumpliendo las normas técnicas de navegación, de carga y eso, con lo cual eso es un fallo o una falta del armador, y a ser falta del armador no cubrimos el seguro. Eso es lo que y en el juicio mercantil se demostró que no, con lo cual se falló. Si alguna vez queréis ver, alguna tiene interés en ver la sentencia es demoledora. O sea, y efectivamente las compañías, y al final ya es firme, y las compañías de seguros han tenido que indemnizar a la casa armadora. Y ahora viene la segunda parte. La segunda parte es en Madrid, en la Audiencia Nacional, en la Audiencia Nacional, pero eso ya es penal. Porque claro, hay 21 muertos encima de la mesa, o sea, el tema no es ninguna broma.
Y bueno, ahí vamos, ahí voy a estar de perito también, pero ahí de momento me voy a permitir no decir nada, claro. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida la sesión. Bueno, simplemente muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias sobre todo a los dos ponentes por el magnífico trabajo que nos han presentado. Yo creo que había muchas cosas que presentar, poco tiempo, y nos hemos quedado un poco con ganas de ver más a fondo las presentaciones. Muchísimas gracias por venir y yo ya me despido, ya no actúo más como decano, ahora está Betty. Seguiré colaborando, pero vamos, espero que nos seamos viendo en esta sala en más ocasiones. Pues muchísimas gracias de nuevo.